Te invito a que te suscribas a mi canal y en caso de que ya lo estés, que active las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Solo debes darle clic a la campanita que aparece al lado de suscrito y listo. Por tu atención, muchas gracias. Desde esa misma noche mi vida cambió por completo. Ya nunca fue la misma. Me resulta demasiado difícil e incómodo platicar y compartir todo esto ahora, pues sé muy bien que existen personas que piensan que solo es un cuento que inventé, o tal vez una forma de llamar la atención. Pero yo estoy completamente seguro, y sé muy bien todo lo que escuché y vi aquel siniestro día. Fue en el año de 1987, durante el mes de septiembre. ¿Cómo olvidarlo? Si justo en ese entonces mi novia vivía en la ciudad de Veracruz. Yo por mi parte estudiaba en la universidad y como todo joven enamorado, buscaba cualquier oportunidad para ir a visitarla y disfrutar de su compañía, de su plática, de su sincero cariño. Los seres humanos siempre estamos ávidos de afecto y amor. Sin dudarlo un instante, aproveché el puente del 16 de septiembre y preparé mis pocas cosas que necesitaba para ir a verla. Había un pequeño inconveniente. Como la mayoría de las personas acostumbran viajar en esas mismas fechas, solo conseguí comprar un boleto para salir hasta las 12 de la noche. Siendo sincero, en realidad eso no me molestó mucho, ya que viéndole el lado positivo a toda la situación, así llegaría justo cuando estuviera amaneciendo. Salí de mi casa alrededor de las 22:30 horas, y cuando llegué a la terminal de la Tapo, había muchísima gente. Sin embargo, curiosamente, el autobús en el que yo iba a viajar no estaba tan lleno. De hecho, solo éramos 10 los pasajeros, así que hasta podía escoger el mejor lugar para mi trayecto. El autobús salió de la estación alrededor de las 12:15. Animado y lleno de esperanzas y deseos de ver a mi novia, aproveché la situación para ocupar dos lugares e ir más cómodo. Pensé que sería muy fácil poder dormir todo el camino, pero como había estado toda la tarde en casa sin hacer nada importante, me quedé dormido un buen rato mientras veía la televisión, y por lo tanto, a esas horas de la noche no tenía nada de sueño. Estaba más fresco que una lechuga. Me acomodé para leer unas revistas que compré en la terminal y me puse mis audífonos para oír música. Desconozco cuánto tiempo transcurrió, pero poco después de que pasamos por la ciudad de Puebla, me quité los audífonos y me acurruqué para tratar de dormir un poco. Estuve dando vueltas y vueltas para acomodarme, pero para ser sinceros, los asientos del autobús estaban muy duros e incómodos. Después de un buen rato logré estirar mis piernas en el asiento de al lado y recargué mi cabeza sobre el vidrio de la ventana. El movimiento era mínimo, el silencio casi total, la oscuridad plena. Por fin me estaba quedando dormido cuando de pronto creí escuchar unos delicados golpecitos en la ventana. Un poco molesto, otro tanto sorprendido, abrí bruscamente la cortina y me asomé. Pero lo único que vi fue mi cara reflejándose con ciertas deformaciones en el vidrio. Pensé de inmediato que mi imaginación y deseos de dormir me habían jugado una mala broma. Volví a tratar de acomodarme lo mejor que pude. No sé por qué deseé buscar una explicación, pero pensé que tal vez había sido el golpeteo de las ventanas con el viento y la vibración de la carretera. Sin embargo, y sin desear echarme a perder mi viaje con suposiciones extrañas o descabelladas, esto no era posible, ya que lo escuché con claridad, pese al constante ruido del motor del autobús. Sin hacer más deducciones, traté de olvidar el asunto, pero al poco rato volví a escuchar el pequeño golpeteo sobre el vidrio de la ventana. Pero como según yo ya sabía de lo que se trataba, no hice mucho caso. Pasaron unos 20 segundos a lo máximo, cuando de nuevo se dejaron escuchar, débiles, casi imperceptibles, pero esta ocasión con mayor insistencia. Abrí los ojos y ahora sí, estaba seguro que no era mi imaginación ni nada por el estilo. ¿Pero qué o quién podría ser? Más temeroso que molesto, me enderecé y volví a abrir la cortina para asomarme,
Esta vez pegué, lo más que pude, mi cara al vidrio e hice casita con mis manos para evitar el reflejo. Vi con claridad cómo pasaban las rayas de la carretera por la velocidad que llevaba el camión y que tampoco venían carros en el carril contrario. Gracias a la luz de la luna se distinguían las siluetas de los árboles y los postes a la orilla de la carretera. Todo el escenario era como un presentimiento suspendido en el tiempo, oscuro, insinuante, lejano, demasiado silencioso. De pronto, para mi total sorpresa y horror, sentí un golpe en la ventanilla y vi con mucha claridad cómo una manita se pegó en el vidrio, justo enfrente de donde yo estaba recargado. Instintivamente me separé y levanté un poco la vista y vi perfectamente delineada la cara de un niño. Sí, la cara de un niño que no conocía. De un niño como de unos 3 años que no dejaba de mirarme fijamente a los ojos y que me sonreía despreocupado y sincero. Un escalofrío me recorrió por completo, mientras trataba inútilmente de darle sentido a lo que veía frente a mí. Todavía no podía reponerme de la impactante impresión y asombro cuando detrás de él apareció otro niño, quien por llamarle de alguna manera aterrizó de la nada como si hubiera llegado volando. Con todo y que ellos se dieron cuenta de mi asombro y miedo, parecía como si les diera mucho gusto que los observara. Me quedé helado de la impresión. Sentí como me recorría una sensación horrible de impotencia por todo el cuerpo. ¿Quiénes eran estas apariciones espectrales en medio de la carretera? ¿Qué deseaban de mí? ¿En qué acabaría todo este asombro terrorífico? Cuando reaccioné de estas y otras preguntas que inútilmente me hacía, de un brinco me eché para atrás y cerré las cortinas. La verdad era que estaba demasiado asustado por tan singular experiencia. Parecía que el corazón se saldría de mi pecho. Me latía a 1000 por hora. Empecé a sudar frío. Un malestar de vacío se evidenció en la boca de mi estómago. No entendía nada. Estaba horrorizado por completo. Casi por instinto me levanté de mi asiento como buscando dentro del camión a alguien más que hubiera visto aquellas caritas, pero por la hora todos estaban durmiendo plácidamente. Solo yo estaba despierto en medio de esta situación increíble y espeluznante. Todo fue tan rápido, tan sorpresivo, tan inusual. Por un momento llegué a pensar que todo esto lo había imaginado, o que quizás simplemente me había quedado dormitando, pero no. Nada de eso. Yo estaba del todo seguro que venía despierto. Más desesperado aún por no contar con apoyo de nadie, me volví a sentar y puse mis codos en las rodillas, tapándome la cara con mis manos, tratando de protegerme de no sé qué cosa, y deseando entender con más calma y serenidad lo que había sucedido. Durante mucho tiempo no volví a escuchar ningún ruido, y cuando me di cuenta, ya estábamos por llegar a la terminal de camiones de Veracruz. Tengo que reconocer que tenía demasiado miedo de asomarme por la ventana, pero decidido y envalentonado, me atreví a hacerlo. Pude ver que ya estaba amaneciendo y que el camión se había detenido. Esperé sentado a que se bajara toda la gente. Quería estar solo y tratar de poner en orden todas las ideas que me asaltaban la cabeza. No sabía qué pensar, ni mucho menos cómo explicarme los acontecimientos que había experimentado en carne propia. Estaba demasiado confundido. Cuando me bajé del autobús, el chofer ya no estaba en su lugar. Caminé por el andén rumbo a la sala de espera, pero no me quise quedar con la duda. No aguanté la curiosidad, así es que me regresé para ver el autobús desde afuera. Llegué a la altura de la ventanilla donde venía sentado y, para mi total asombro, vi las huellas de varias manitas marcadas en el vidrio. Sentí cómo se me erizaron los vellitos del cuello y los brazos. Sentí un frío extraño por mis piernas. Todavía incrédulo tallé el vidrio con uno de mis dedos y borré un pedazo de una de las manitas que estaban marcadas. No había duda. Había pasado. En definitiva, no lo había alucinado. Las huellas estaban marcadas por afuera de la ventanilla. Todavía impactado por la contundencia de las pruebas, me dirigí al sitio de taxis ubicado en la entrada de la terminal y me subí al primer auto que encontré. El chofer,
Medio adormilado me preguntó que a dónde me llevaba. Yo le dije que el Hotel Progreso, que está en el centro de la ciudad. Es el lugar donde siempre me hospedo, pues sus tarifas son muy económicas y los cuartos se mantienen limpios. Sin decir ninguna palabra durante el trayecto, le pedí al taxista que me dejara en una fonda, de esas que estaban abiertas las 24 horas. Necesitaba relajarme de inmediato, ya que mi cabeza era una tormenta de emociones, y la verdad, no tenía ganas de dormir. ¿Quién podría hacerlo después de tan singular experiencia? Pagué la dejada y entré a la fonda con las manos en los bolsillos de la chamarra, ya que el frío de la madrugada era cada vez más intenso. Me senté en una silla de la mesa del fondo y pedí un café caliente y bien cargado. Mientras esperaba, me rascaba la cabeza una y otra vez. Todavía no daba crédito a lo que me había sucedido. Estaba incrédulo. Como a esas alturas me dolía un poco la cabeza, saqué de la chamarra un par de aspirinas y busqué al mesero para pedirle un vaso con agua. Pero no había nadie cerca y me levanté hacia donde estaba la cajera. Le pedí el agua y de buena gana me dijo que enseguida me atenderían, que por favor no me desesperara. Mientras esperaba, empecé a hojear el periódico que estaba sobre el mostrador y al llegar a la sección policíaca, encontré un encabezado que me paralizó por completo. Hoy se llevará a cabo el funeral de los 2 desafortunados niños que perecieron ayer en accidente automovilístico. Con mayor curiosidad continué leyendo. Esta tarde sepultarán los restos de los 2 infantes, Raúl y Santiago, hijos de la conocida familia Sepúlveda, que resultaron muertos en fatal accidente mientras viajaban a la Ciudad de México la tarde de ayer, cerca del kilómetro 87. El ingeniero Sepúlveda y su esposa aún continúan en estado de coma y se reporta su estado como delicado, por lo que no podrán asistir al sepelio. La ceremonia se efectuará a las 13 horas en la capilla del Panteón de Dolores. Sin dar crédito a lo que leía, no pude evitar sentirme invadido por una gran ansiedad, por una evidente angustia que me cercenaba las ideas y las emociones, ya que de alguna forma presentí que esta noticia estaba relacionada directamente con el evento que había presenciado un par de horas antes a través de la ventana. Más confundido que nunca y sin decir una sola palabra a nadie, salí de la fonda y me dirigí de inmediato a la casa de mi novia. Esperé a que dieran las 8 de la mañana y toqué a la puerta. Como ya me esperaba, ella salió casi de inmediato y después de saludarnos cariñosamente, le dije que nos fuéramos a desayunar al Vips que estaba en la plaza principal. Como pude, le expliqué que tenía algo muy importante que platicarle. Una vez sentados y saboreando la bebida caliente, con todo lujo de detalle le conté lo que me había sucedido en el autobús y las noticias que había leído en el periódico. Muy seria y extrañada, me comentó que sí, que ella ya estaba enterada del funesto accidente, pues era una familia muy conocida y querida en el puerto. Traté por todos los medios posibles de no darle demasiada importancia a lo sucedido, como para echarme a perder mi viaje. Desvié la plática hacia otras cosas, e incluso fuimos al cine, pero no podía engañarme. Era inútil tratar de quitar de mi mente esas imágenes que taladraban mi conciencia y mi sentido común. La verdad era que no podía pensar en nada más que en aquel par de desafortunados niños que se me habían manifestado insólitamente en la carretera. Cerca de las 9 de la noche, después de pasar a dejarla a su casa, me senté en el lobby del hotel y me dispuse a escribirle una carta al ingeniero Sepúlveda y a su esposa, explicándoles del extraño fenómeno que yo había presenciado y de mi firme presentimiento que la aparición de los niños fue con la finalidad de que les hiciera saber a ellos, sus padres, que estaban bien, que no sufrieran más por los trágicos acontecimientos y que borraran todo sentimiento de culpa por la tragedia. Yo de alguna u otra manera sabía que ellos pronto saldrían del coma y recibirían mi carta. Han pasado más de 14 años. Blanca ahora es mi esposa. Su familia todavía vive en el puerto de Veracruz y los visitamos al menos 3 veces al año. Pero eso sí, a partir de aquella inolvidable ocasión que tanto me impactara, siempre viajamos de día,
pues en realidad uno nunca sabe los fenómenos que nos pueden acechar en cualquier lugar y circunstancia, en particular en las oscuras carreteras de México.